Es distinguida como una de las etapas más convulsas y oscuras en toda la historia de la humanidad. Tuvo lugar durante la Edad Media y acabó con la vida de más de miles de personas, mismas quienes fueron acusadas de herejía o de realizar actividades que atentaban contra su índole. La llamada Santa Inquisición hace referencia a varios grupos de instituciones liberadas por el catolicismo, y las cuales eran encargadas de suprimir todo acto previamente mencionado. Sin embargo, la Santa Inquisición no es solo recordada por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas, sino también por el uso de horribles artefactos inhumanos creados para poder arrancar cualquier confesión de todos aquellos a quienes eran sometidos. Y vaya, que siempre lo conseguían, siendo estos unos más macabros que otros. Quienes eran destinados a esta finalidad terminaban con serios traumatismos, si de su buena suerte se trata, porque en su mayoría terminaban muriendo de formas inimaginables. Así que, el día de hoy, prepárate, pues te daré un trayecto a través de estos artefactos de tortura y presentarte los 5 métodos de tortura más atroces de la historia. Todos amamos el dormir. Lo habitual es que un ser humano duerma de 6 a 8 horas al día, ya que para todos nos es una necesidad física, biológica y cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si alguien te privara de forma diaria de esta falta de sueño? Bueno, este método de tortura no consistía en más que impedírtelo, y puede sonar no tan malo en un principio, pero que no te deje engañar, pues no dormir en lo absoluto ocasiona un desgaste agudo en reflejos, enfermedades y traumas que pueden llevarte a la muerte. Quienes estaban destinados a esta tortura terminaban volviéndose locos, sintiéndose desesperados, hasta que terminaban muriendo por serias lesiones en el cerebro. Pero tranquilo, que siempre había reemplazos para que el torturador pudiera descansar. Es conocido debido a su aparición en muchas películas. Pero realmente esto pasaba más seguido de lo que piensas en la antigüedad. Su primera aparición fue en los años 1780 a.C., pero la Santa Inquisición no dudó ni un segundo en utilizarlo para castigar a aquellos considerados herejes. El empalamiento es un método de ejecución en el cual a la víctima se le atravesaba una estaca a través de sus genitales o de sus costados. Lo peor venía una vez estaban centímetros sobre el suelo, pues la estaca era estratégicamente atravesada para que destruyera órganos, pero sin matar a la víctima. Quienes eran destinados a morir así podían sentir cada minuto un sufrimiento nunca antes descrito, mientras sentían como una hemorragia interna recorría todo su cuerpo. Es en este lugar donde yace uno de los instrumentos más inhumanos de todos los tiempos. Fue diseñado en 554 a.C. y aunque no sea muy conocido, era uno de los instrumentos
que más se disfrutaba utilizar por la Santa Inquisición. El toro de Falaris. Se trata de una estatua hueca de bronce en forma de toro, la cual era sometida a muy altas temperaturas hasta llegar incluso al rojo vivo. Y ya imaginarás quiénes eran los protagonistas que yacían dentro. Por medio de cadenas bien reforzadas, hacían que el toro estuviera sellado herméticamente, dejando solo 2 orificios en su hocico, por los cuales los gritos de sufrimiento y alaridos de las víctimas salían de formas espantosas, haciendo parecer como si la figura muriera. La víctima quedaba completamente calcinada. Quienes fueron sometidos a lo que se encuentra en este puesto se enfrentaron cara a cara con el verdadero sufrimiento en carne y hueso. Lo peor es que era diseñado especialmente para que pudieran presenciar la horrenda vista mientras agonizaban. La sierra, un método de tortura utilizado para ejecutar en su mayoría a hombres, y consistía en colgar boca abajo a la víctima desde sus pies, logrando con esto mantener oxigenado constantemente el cerebro e impedir la pérdida de sangre. Se procedía a cortar el cuerpo con una sierra desde sus genitales y normalmente alcanzaba hasta más allá del ombligo antes de que las víctimas murieran. En el proceso, tu propia sangre corría hasta gotear por tu cabeza, mientras sentías como este artefacto, que en su mayoría no era lo suficientemente afilado, te atravesaba y cortaba poco a poco. Todo comenzaba en este lugar. Quienes eran destinados a entrar en esta sala morían de la forma más cruel vista jamás. El elemento protagonista era agua salada, agua estancada o en ocasiones hasta fluidos corporales. Era llamado el tormento del agua y consistía en atar con alambre a la víctima, taparle la boca con trapos para que no pudiese vomitar ni gritar y enseguida verter por medio de tubos estos fluidos. Esto causaba que la víctima se hinchara y forcejeara con los alambres rodeándolo. Pero el sufrimiento apenas comenzaba, pues por si fuera suficiente, los torturadores apaleaban, pateaban y apedreaban a la víctima para que así sus órganos internos explotaran. La sensación de ahogo e impotencia era horrorosa. La víctima no tenía oportunidad siquiera de gritar. Si mi video te ha gustado, por favor no olvides apoyarme con un like o suscribiéndote a mi canal. A su vez, doy muchas gracias por todo el apoyo al mismo. Soy Ludwig Jax y hasta el próximo evento.